Más al sur de este país, una tierra que se extiende, aún hay más por descubrir. Una llama crece fuerte, bajo el cerro de la muerte, en la cumbre de las montañas, se oye el río y la cascada, y el calor de su gente. Venía Pérez, venía. Hola, bienvenidos a un episodio más de La Raíz Podcast. Yo soy Isaac Calderón y es un placer estar aquí con ustedes. Les recuerdo que este episodio y este podcast llega gracias a Venía Pérez. Aún hay más por descubrir. Venía Pérez es la campaña que tiene la Oficina de Gestión Turística de la Municipalidad de Pérez Celedón para promocionar el turismo en la zona de Pérez. Hoy tenemos a un invitadazo que además de presentar su propuesta turística, tiene también un producto el cual ustedes pueden adquirir y que ya nos va a comentar. Recibamos a Eric Vargas, Eric Vargas de OAX. Bueno, mucho gusto, un placer estar aquí. Eric Vargas Granados, sí, así me empezaron a conocer más que todo cuando empezamos con el proyecto de los hongos. Entonces, bueno, yo soy Eric Manuel. Pero sí, el Eric se ha quedado más como en la parte comercial. Sí, es más fácil de recordar. Sí, Solo que sí, yo como sí. ya hace tiempo que nos conocemos, Sí. tengo grabado ahí el Manuel y se Sí. me va, sí. Eric, bueno, vos tenés un proyecto de producción de hongos shiitake. Sí, así es. Nosotros nos dedicamos hace ya 5 años Okay. a lo que es la producción del hongo shiitake en tronco de roble, una Tronco de manera roble. tradicional. Ok. Ahorita más adelantito vamos a hablar más a profundidad del tema de los hongos, pero me interesa que vayamos un poco más atrás, de tal vez contarnos de dónde viene Eric, dónde nace, dónde se cría, cómo fue esa infancia y esa juventud. Yo nací en la Alfombra de Barú, creo que es de Barú. Okay. Estoy yendo para Dominical. De ahí es toda mi familia por parte de los Vargas. Yo me crié ahí como hasta los 5 años, creo que fue que me contó mi mamá. Y después de eso nos fuimos para Buenavista de Rivas, que es donde lo conozco a usted, donde conozco a la mayoría de gente, porque ya de ahí en adelante es donde empiezo a tener más recuerdos. Cuando vivía en ese otro lugar, todavía no logra uno memorizar tanto, ¿verdad? Entonces no tengo tanto recuerdo. Ahí fui a la escuela. Fui un tiempo al colegio de Buenavista de Rivas. A usted le tocó telesecundaria. Exactamente, cuando yo fui todavía era telesecundaria, sí. Y después empecé a trabajar un poco, bueno, ya trabajaba en el campo, lo que era la siembra de tomate, culantro, chile, todo lo que son hortalizas. Cuando había cosecha de café, entonces nos dedicábamos a la recolección de café. Y después dieron conmigo y otros compañeros el Teatro El Tabanco. Entonces, de aquí de Pérez Celedón de aquí también. de Pérez Celedón. Y empezamos a trabajar con ellos. Se montó un proyecto con la comunidad y algunos jóvenes. Yo estaba entre la segunda camada que se hizo de ese proyecto. Y empezamos a girar a nivel nacional con obras para colegios y escuelas y presentaciones en el teatro. ¿Y qué tipo de teatro se enfocaban? Porque el teatro tiene un montón de ramas enormes, ¿verdad? El Teatro del Tabanco, bueno, hace de todo, en realidad comedias, dramas, literatura, pero se explotó mucho se explota lo que es la literatura para colegios. Mamita Yunay, La Comedia de la Olla, Edipo Rey. Como las obras que mandan en el plan de estudios de español, ustedes las montaban en escena. Exactamente, la idea es que los estudiantes vean las obras y puedan leer el libro, o los que no pueden leer el libro, porque en realidad cuesta, ¿verdad? A veces la lectura cuesta en algunos estudiantes, entonces... Y hay libros de esos que son bien densos también. Sí, difíciles, la verdad claro. es que sí. Entonces los profesores optan por llevar la obra y que los estudiantes puedan verla y de ahí toman el material para hacer los exámenes y todo esto, y sirve bastante. Ok. ¿Y cuántos años estuviste en esta cosa del teatro y de andar rodando con colegios y demás? A los 17 años
empezó. Sí, empecé con la primera obra, digamos, el primer montaje que se hizo, todo el aprendizaje, y todavía estoy activo, un poco menos ya por todo esto, pero sí son ya 14 años, 13 años, sí, sí, bastante. ¿Y todavía tienen esta misma modalidad de ir a colegios y presentar las obras, o ya solo se dedica más como al teatro en el Tabanco? Todavía, más bien ahora se está haciendo más bien un poco más lo que es ir a colegios y ir a escuelas, y las presentaciones de teatro puramente de lo que es comedias y todas estas cosas se hacen en el complejo cultural. En el complejo cultural, aquí en Pérez Celedón. Así es. Ok, y antes de iniciar con este proyecto de Paraguas, ¿te dedicaste solo al teatro? Sí, antes de eso estaba solamente con el teatro, pero bueno, lo de los hongos empezó hace como 5 años. ¿Cómo llegas a estos hongos? Cuando, bueno, hace como 5 años, yo tenía una amistad, o tengo una amistad con una persona de acá de Pérez Celedón. Cuando eso no tenía tanta relación con ella, porque era simplemente cliente del teatro. Pero tenía más amistad con las personas que tenían más tiempo de estar en el teatro. Era más amiga de ellos. Sus compañeros, digamos. Exactamente. Entonces, bueno, había una confianza ya, y ella hacía actividades en la casa de ella y invitaba también a la gente del teatro, a los amigos de ella. En una ocasión, entonces, ya yo tenía más tiempo de estar en el teatro, ya ellos... el público casi siempre hace más amistad cuando tiene más tiempo de verlo usted ahí en escenario, ¿verdad? Sí, como que empiezan a reconocer las caras. Sí, exactamente. y entonces me invitaron. No sé si fue la primera, la segunda, tercera vez que fui a la casa de ella. Y en una de las ocasiones que fui, estuvimos hablando de los hongos. No sé por qué salió la conversación, sinceramente. Yo creo que ese día prepararon algo de hongos. Ella lo preparó porque ella sí tiene más conocimiento en ese momento de la cultura de hongo. Pero específicamente preparó este hongo shiitake o algún otro hongo. Era otro hongo. Otro hongo. ¿No recuerdas cuál? Creo que uno que le llaman crimini. Okay. Ese fue el que ella preparó. Entonces, ella los preparó, los estábamos comiendo, y creo que fue por eso que empezó la conversación de los hongos. Pero hablábamos de que hay mucha variedad de hongo, que hay medicinales, que hay comestibles, que hay alucinógenos, que hay venenosos, de muchas clases, y hablamos de lo interesante o lo diferente que era el cultivo. Nosotros no teníamos mucha información ni nada, yo absolutamente nada, yo nada más conocía los de la pizza y los que vienen en tarrito, eso era lo que conocía yo. Sí, ni siquiera tal vez se habías puesto cuidado a los que se encuentra uno en la montaña. Sí, o incluso esos que estaba probando esa primera vez ahí, yo creo, fresco, nunca los había comido de esa manera, preparados así. Entonces se dio un tema de conversación. Entre las cosas que hablamos de que qué interesante cultivar hongos. Eso lo hablamos una noche. Al día siguiente de esa noche, en la mañana, por un trabajo del teatro, fuimos a una finca a ver unas locaciones para unas grabaciones, un proyecto que se iba a hacer, y el señor dueño de esa finca cultiva hongos. Entonces para nosotros fue una casualidad muy grande, o el destino, o la suerte, o Dios, como ustedes quieran llamarlo, creerle, sí. ¿Verdad? Entonces, parte de esto nosotros hablamos cuando va la gente a hacer el tour. Nosotros lo comparamos mucho como cuando usted está hablando de algo con el teléfono en la mano y le empiezan a aparecer las cosas. Es exactamente igual, fue como puesto así en bandeja de plata, y nosotros lo vimos como una oportunidad. El señor de la finca nos dijo: si ustedes quieren, yo les enseño. Entonces, de verdad, empezamos a hacer las pruebas. ¿Y empiezas vos con esta muchacha? ¿O con sí, yo empiezo con ella. Ella se llama Ana Lorena Martínez Monge. Ella es tu socia. Ajá, ella es mi socia. De ahí en adelante, bueno, yo conversé con ella después y le dije, bueno, pasó esto. Apareció un señor que cultiva hongos, que nos puede enseñar, y por qué no, ¿verdad? Intentarlo, a ver. Y de verdad, hicimos una prueba con mucha ilusión. Empezamos una prueba de troncos. Nosotros empezamos, no sabíamos qué estábamos haciendo. El Señor nos iba diciendo qué hacer,
nosotros empezábamos a buscar un poquito de información, pero no mucho. Hacíamos mucho lo que él nos decía. Había que aprender, ¿verdad? Y esto se siembra en tronco de roble. Nosotros conseguimos los troncos de roble, ramas, porque el árbol se poda y se aprovechan las ramas. Conseguimos ¿Tronco de cualquier tipo de roble o tiene que ser un tipo de roble específico? Porque roble hay... sí, hay variedades, pero nosotros usamos el roble encino o roble legítimo que hay en la montaña, en estas zonas. Sí, en las zonas altas. Sí, no el que tiene floración, sino más bien el que es como más de montaña, sí, ¿verdad? No el de floración exótica, sino el de montaña. El que es endémico de acá. Ajá. Entonces, conseguimos 200 troncos y los sembramos con ayuda de algunos amigos, de familiares, y era muy difícil porque esta zona de la finca de este otro señor es una finca de clima muy frío, muy diferente al que tenemos en Buenavista. ¿A dónde tiene ubicada ese señor la finca? Por el Cerro de la Muerte. Por el Cerro de la Muerte. Entonces es mucho más frío. Mucha diferencia. Entonces, tras de eso, era una prueba más, ¿verdad? Ver el clima, si funcionaba o no. Nosotros empezamos con una siembra de 200 troncos. Okay. ¿Y de qué tamaño son los troncos? Más esos medían como, recuerdo que como 1 metro 80 centímetros, y tenían un grosor como de 10 centímetros. Más sí, o son menos. troncos chiquititos. Sí, eran pequeños. ¿Y más o menos cuántos hongos se produce un tronco de estos? Eso depende del tamaño, pero varía mucho. Es igual que una planta de tomate. Puede tener una cosecha muy buena, otra más bajita, otra más o menos. Entonces es difícil, en realidad calcularlo es difícil, lo que es la cosecha. Pero bueno, nosotros entonces sembramos esos 200 troncos en una finca, herencia de mi mamá. Hicimos un invernadero improvisado en plástico, con madera. Ahí mismo se cortó una madera y se hizo el rancho, muy improvisado. Y no había corriente eléctrica. ¿Esto en la zona de Paraguas? Sí, okay. Cerca, digamos, sí, subiendo como el Paraguas. No mucho, pero sí ya tratamos de buscar una zona como más montañosa. Y no había corriente eléctrica, entonces se dificultó, porque a los troncos hay que hacerles huecos para poner la semilla. Y los huecos se hacen con taladro. Entonces, solo teníamos un taladro de batería, con 2 baterías. Entonces teníamos que estar usando, y había una persona que tenía que caminar 20 minutos para ir por la batería que estaba cargada, llevarse la otra, volver a bajar, porque era bajar y subir, y estar en eso, con esa batería. Recuerdo que había otro con uno de mano, un taladro de mano, de esos que no tienen baterías, son manuales, sí, totalmente. Desde antes que existiera lo eléctrico. Exactamente. Como que giran. Ajá, y era difícil por eso, primero que todo. Después el lugar, no había una sombra, todo lo hicimos como debajo del sol. ¿Y esos hongos tienen que tener qué tipo de condiciones climáticas requiere o digamos en qué? Él es de un clima frío, ese es de un clima frío, o sea, no es como un hongo como para hacerlo acá en San Isidro o Dominical, pues porque a él lo que le gusta es lo frío. Para tenerlo en esos lugares ya ocuparía un sistema de aire acondicionado. Y ocupa que buena humedad, me imagino, sí, para reproducirse. Todo hongo es humedad. Sí, el hongo nace de la humedad. Un hongo es 90% agua, entonces es pura humedad. Así más o menos se dieron los inicios de esos 200 troncos que sembramos la primera vez con toda la ilusión del mundo y todo el costo que se llevó. No sirvió ninguno. Ouch. Eso es lo más difícil de un proyecto. ¿Y el hongo se reproduce es por espora? Por espora. Ok, ¿y dónde conseguían estas esporas? Eso es otro tema como aparte de nosotros, lo que es la producción el cultivo en sí, porque ya el proceso para obtener la semilla se hace en un laboratorio. Ok. Porque sí es muy de mucha inocuidad, es de mucho cuidado, y hay que saber principios para poder producir la semilla. No es nada más de que usted agarra un hongo y le sacó la semilla, aparte de que ni se ve. La de este hongo... Es que la espora es como un polvito. Nosotros lo comparamos, es como apagar un fósforo. Y cuando el fósforo se apaga, suelta un humo. Tal vez menos que eso.
Sí. Y no es todo el tiempo, digamos, él suelta un poquito, suelta otro poquito, suelta otro poco. Hay hongos en la montaña que usted, si ha ido a la montaña y va caminando y estripa uno, hace ¡puf! Una nube de polvo. Todo eso son esporas. Claro. Pero la de este es más difícil todavía conseguirla. Solo se hace en un laboratorio. Entonces, para que funcione bien, ¿verdad? Se puede hacer hay gente que lo hace como en la casa, pero lleva sus riesgos, ¿verdad? Claro, y se puede contaminar de otros hongos, me imagino. Y no estamos para riesgos, estamos en algo que funcione. Sí. Entonces, bueno, la semilla que nosotros conseguimos viene de Canadá. Ok. ¿Y esta primera semilla que usaron en estos 200 troncos, tuvieron que importarla, digamos, traerla, o era algo como más artesanal? No, es el señor que nos empezó a enseñar. Ajá. Él nos proporcionó la semilla para hacer las pruebas y nos siguió dando semilla por bastante tiempo. Ya después nosotros empezamos a investigar ya más y conseguimos un contacto más directo que nos traía la semilla, y después incluso ya podíamos, si queríamos, conseguirlo de directo con la empresa afuera. Pero para traerlo directo con ellos sí era mucha cantidad, mucho volumen. Claro, para que sea una importación tiene que ser... Exactamente. Que se me ocurre que un mínimo un contenedor de 20. No tanto como un contenedor. Por lo menos un pallet. Sí. Y ya, digamos, el precio ya sí es bastante elevado, ¿verdad? Claro, es una inversión considerable. Sí, y que la semilla tiene un tiempo para poder sembrarla. Entonces todavía no estábamos en que si nos iba a dar el tiempo antes de que se nos pusiera mala la semilla. Habían varias cosas. Entonces hacen esta primera siembra en los 200 troncos, no funciona y siguen... Ahí llega un momento difícil, yo creo que en cualquier emprendimiento tiene que haber pasado, que es en un momento en que usted analiza y se dice, ¿sigo o no sigo? Sí, ajá. ¿Funciona o no funciona? Sí. Entonces mi socia me dijo, ¿qué hacemos? Porque el esfuerzo de inversión, el esfuerzo físico, el esfuerzo de conseguir la gente, de traer la madera, de conseguir la semilla, de todo lo que se ha estudiado, es bastante, y que no funcionara, y si lo hacemos otra vez y no funciona. Entonces yo metí cabeza y le dije, no, hagámoslo otra vez, pero investiguemos, observemos y aprendamos de esto, veamos en qué fallamos y empecemos a aplicar cosas nosotros, por parte de nosotros, ¿verdad? Que es parte de lo que nosotros queremos, que con el tour pues, la gente se lleve a sus vidas. O sea, que en la vida usted tiene que observar mucho, aprender mucho, investigar mucho. Sí, que yo creo que es parte, bueno, yo también emprendo y creo que es parte de cualquier emprendimiento, de el meterse a conocer todo el ecosistema, cómo funciona de lo que se está metiendo. Yo, por ejemplo, con este podcast, no sé, tengo como 3 años de estar escuchando por lo menos de 5 a 8 horas de podcast diarias. Y ya llegó un momento en el que yo dije, bueno, yo creo que yo puedo hacerlo. Creo que le puedo entrar, voy a hacer una prueba a ver qué tal. Y de hecho este es el tercer intento que hago. Este es el tercer podcast que hago. Los otros 2 no se publicaron. Nunca salieron ni siquiera de la computadora. Pero creo que es parte del proceso de todo emprendimiento. El meterse de jupa, porque creo yo que si no hay una pasión detrás de lo que se está haciendo, difícilmente se logre llegar a la meta de que eso funcione. Porque el proceso inicial siempre es muy duro y si usted no tiene la pasión y si realmente no le gusta, probablemente lo deje botado y se busque un trabajo. Sí, como es que el camino de emprender es y va a ser siempre duro. O sea, no hay de otra manera, porque casi siempre es algo nuevo, algo que usted aprende nuevo. Tal vez una persona que tiene muchos años de trabajar en una ferretería dice, bueno, yo ya manejo las ventas, voy a ponerme en una ferretería porque yo manejo, ya sé cuáles son todos los equipos, sé atender a los clientes y todo, yo me pongo en una ferretería. Pero usted se pone en la ferretería y resulta que usted no sabe nada de finanzas. Sí. Entonces, parte del emprender es aprender a manejar todos esos espacios, y conforme va pasando el tiempo usted se da cuenta de que ya usted no puede solo, de que usted ocupa gente en esto, y en esto, y en esto, porque usted solo se hace un mundo. Claro. Y se empieza a ofuscar. Entonces creo que es ahí ya cuando usted empieza a crecer, ya no como emprendimiento, sino más tirando ya a lo que es empresa, porque ya usted tiene un montón de gente que ya le está empezando a ayudar a crecer su negocio. Usted también. Sí, y eso es lo bonito de un emprendimiento, cuando empieza a generar para dar trabajo. Claro. Porque nosotros iniciamos 2,
nada más, y con ayuda de mucha gente, eso sí, amigos y gente particular, pero ya, digamos, ahora se cuentan con 4 personas que se dedican a un tiempo a esto, digamos, a ayudarnos a lo que es la producción, pero ya más enfocados en esto. Ok. Entonces, ¿Y el modelo cómo funciona? ¿Ustedes hay una temporada específica en la que tienen que producir toda la cosecha o es una cosa que puede mantener todo el año produciendo, qué sé yo, como un cultivo? el hongo, si lo hacemos de manera natural, a como tenemos el clima en Costa Rica, el hongo es un 90% agua, o sea que él ocupa humedad. En Costa Rica tenemos 2 estaciones, Sí. invierno y verano. Entonces, en verano no tendríamos hongos. Ok. Si Ni lo siquiera hiciera- usando agua de riego, digamos. No, si lo hiciéramos de manera natural, Ok, si de tuviéramos manera- los troncos ajá. afuera, en la montaña, Ajá. porque hay países donde lo hacen así. Ok. Entonces, si nosotros tuviéramos los troncos de manera natural, solo podríamos producir una vez al año, en invierno. En verano ellos descansarían todo el verano, y en invierno, con las primeras lluvias y todo el invierno, Empiezan a- ellos empiezan a producir porque ya tienen agua. Ujú. El hongo se guarda, él se guarda ahí en el tronco, y cuando llega el agua otra vez, entonces da la fruta. Sí, Porque Que el hongo no es la fruta, que uno no, exactamente. piensa en hongo y piensa en la En- frutita que sale. Exactamente. El hongo está por dentro del tronco. Ujú. Y lo que nosotros nos comemos es la fruta. Ujú. Porque es esa figura que nosotros tenemos en la cabeza de hongo, que es la fruta, es la que lleva la semilla. Es como una mata de tomate que da el tomate, lleva la semilla para seguirse reproduciendo. Ujú. Entonces, igual el hongo, él está ahí en el tronco, da la fruta para seguirse reproduciendo. Claro. Así es como funciona. Entonces, si lo hacemos de manera natural, solamente una vez al año. Ujú. Pero nosotros hacemos la investigación y con parte de lo que el Señor nos enseñó, y hacemos un invernadero y le hacemos un microclima. Claro. Ajá. Entonces les damos a los troncos un mini verano de mes y medio y un invierno de una semana. Y pasamos a producir 8 veces al año. Ok. Ok, Y sí. producimos todas las semanas. Están programados por cargas. Por lotes. Ajá, digamos. por lotes, Ok. para que se pueda producir todas las semanas y tenemos cosecha todo el año. Ah, ok, excelente. Sí, porque para que sea un negocio rentable, pues, Sí, tiene que ser así, porque ya cuando entras a un proveedor grande y demás, te va a decir, ok, yo ocupo, pero tanta cantidad todas las semanas, fijo. Exactamente, Pues, y es un producto que se maneja fresco, ujú, entonces no se puede guardar. ujú. Y si yo produzco todo lo que tengo en solo una temporada, se me va a hacer un montón de producto y tal vez no voy a tener el cliente para ese montón de producto solo una temporada. Ujú. En cambio, semana a semana, que es como se hace en todo lugar, casi, pues es más rentable y favorece más al cliente. Claro, y este proceso de lograr tener como este proceso de lotes, ¿fue a punta de prueba y error o primero hicieron como una buena investigación y empezaron de una vez o un poco de ambas? Son 5 años de hacer esto casi, Ok. y todavía se sigue aprendiendo. Ujú. Cosas y cosas. Y parte de dar con ese punto de cosecha todas las semanas, de los lotes y todo, ha sido de investigación, de prueba y error, Ujú. porque este señor del cerro, pues él tiene su clima y él sabrá cómo lo hace él para producir todas las semanas. Puede ser que él los deje 2 meses descansando en verano o una semana, él sabrá, pero nosotros a nuestro clima teníamos que hacer la adaptación de los troncos. Entonces sí, ahí había que hacer una investigación bastante grande. El invernadero que se hizo nuevo cambió mucho las cosas, porque antes lo hacíamos moviendo los troncos de un lugar a otro. Digamos que del verano los movíamos para llevarlos al invierno. Ajá. Ahora se hace diferente, ahora el invierno viene a los troncos. Le traen la humedad de... Ujú, y ¿Cómo lo hacen? ¿Por sistemas de riego o...? nosotros diseñamos de cabeza de nosotros Ajá. un sistema. Nosotros decimos que es único en el mundo porque nosotros lo inventamos. Claro. No hemos visto otro. Entonces, para nosotros es único. Y que funciona, me imagino, solo en las condiciones en las que ustedes lo tienen. Sí, nosotros hicimos todo, el invernadero y todo, con la experiencia que ya teníamos, pensando en el clima de nosotros y en las condiciones que nosotros ocupábamos para la producción. Entonces sí es como muy de nosotros. Puede ser que en algún otro lugar lo copien,
pero no sabemos si les va a funcionar por las condiciones de clima, Ujú. ¿verdad? Ok. Y este hongo ustedes se siembra una sola vez. Sí, lo que es la semilla, Se pone solo una vez. poner en la el suelo. semilla en el hueco, Ujú. se hace solamente una vez. Ok. Después de eso, dependiendo del tronco, se supone que él tiene una vida útil de 3 a 5 años. El tronco. Ujú. Cada mes y medio cosecha durante 3 a 5 años. Sí, porque este hongo se alimenta del tronco, lo Sí. va descomponiendo cada vez. Ese va a ser el sustrato de él, ¿verdad? Ujú. El tronco. Entonces, en el momento que ya no haya más nutrientes para él en ese tronco, Deja de salir el fruto. sí, ya él llega a una etapa en la que empieza a morir porque ya no tiene Ujú. de dónde alimentarse. Ujú. Qué fascinante ese tema de los hongos. Yo hace un tiempo, porque en la finca donde nosotros trabajamos, apenas empieza a llover, se pone esa vara como un jardín. Ujú. Porque hay una porción de montaña que es muy vieja, e incluso hay de este Lactarius índico, que es el comestible, un hongo azul grande. Ujú. Entonces yo me puse como a investigar solo por tener información, como llevábamos turismo y demás, yo dije, por lo menos para hablarle un poco a la gente voy a investigar, y me di cuenta que el hongo es la base de la vida de todo el planeta. Básicamente el primer organismo que existió en el planeta fue un hongo. Y a partir de ahí ese hongo generó relaciones simbióticas con algas y con otras plantas, y ahí fue generando. Y básicamente todo lo que existe hoy en el planeta de vida es gracias a los hongos. Incluso nosotros como seres humanos, tuvimos que adaptarnos, y creo que todos los mamíferos tenemos esa misma adaptación a un tema de temperatura para que los hongos no nos maten. Porque es como una cosa rara, porque son como los descomponedores por excelencia. Todo lo que toquen lo descomponen, pero también son los creadores de nuevas formas, porque a la vez que descomponen generan nutrientes que, por lo menos así fue, digamos, el primer hongo que se comió un poco de roca, de nutrientes de la roca, y liberaba fósforo, y de ese fósforo nacieron las algas. Entonces es un mundo que meterse ahí es irse de jupa en algo que quizás no se termina nunca. Sí, y la variedad de hongos que hay muchos que Ujú. todavía ni siquiera se han descubierto. Sí. Hay muchos que no se sabe para qué funcionan. Ujú. Por debajo de la tierra hay más hongos que lo que hay por arriba. Sí, de hecho se dice que la solución a muchos problemas que tiene hoy la humanidad, de enfermedades, incluso comida y materiales para construcción y demás, podría estar debajo de la tierra en los mismos hongos. Que de hecho los mismos hongos son los que, por ejemplo, ayudan a las plantas a adquirir nutrientes. Existe una cosa que le llaman como el internet de las plantas, que son estos hongos que hacen esta relación, mandan como señales eléctricas a las raíces de las plantas para que ellas absorban los nutrientes que no pueden llegar. Sí, ellos logran como una comunicación entre Sí. todo lo que es, por lo menos la raíz. Debajo de Sí, porque en la agricultura, bueno, usted que trabajó en esto, sabe que es muy tradicional el tema de que la planta que estás sembrando tiene que estar sola. Que Dios guarde monte, y ahí es donde empiezan a tirar un montón de herbicidas y pesticidas para eliminar monte y eliminar todo. Y esto es totalmente contraintuitivo, porque si tienes monte alrededor, esto genera un bioma debajo de la tierra, que son estos mismos hongos, que le ayudan a esta planta que vos estás tratando de cosechar a adquirir los nutrientes que ella por medios propios no podría conseguir. Sí. De los hongos hay una variedad exagerada, Ujú. pero mucha. Ujú. Lo más común, ¿verdad? Por lo menos lo que es gastronomía, porque todo gira, el mayor consumo de hongo es por gastronomía. La gente que lo utiliza para adornar platillos y para darle sabor a los platillos y todo, pero por lo menos que es el shiitake, los orígenes de él sí son asiáticos. Él Asiáticos. Es un hongo asiático. Y ¿De qué parte de Asia? de Wuhan empezó la tradición. En China. Ajá, porque lo que pasa es que hace más de 1000 años había un pueblo de China que tenía como mejor salud, la gente se enfermaba poco, Ujú. envejecía más lento, y habían ciertas características de ese pueblo que lo destacaban. Entonces la comunidad científica empezó a hacerse indagatorias de por qué en ese lugar había tan buena calidad de vida con respecto a los otros lugares. Ujú. Entonces hicieron una investigación en el pueblo y vieron que se daba un consumo de ese hongo, Ok. del hongo shiitake, que todo el mundo comía el hongo,
y que ellos decían que eso era lo que los mantenía mejor que los demás. Entonces se empezó a extender un poco más lo que era el cultivo alrededor de China, y ya se empezó a extender más y más y más y más, y los chinos y los japoneses, los taiwaneses y todos estos los asiáticos los empezaron a consumir por medicina. El fin del shiitake en esos países es la medicina, no la gastronomía. Okay. Entonces, después se extiende a otros continentes. ¿Para qué tipo de padecimiento se utilizaba? Ellos lo que dicen es, o lo que se sabe es que el shiitake lo que hace es fortalecer el sistema inmune. Okay. Entonces, las células encargadas de combatir enfermedades como virus, cáncer, bacterias y todos esos males, ellos las hacen más agresivas. Okay. Entonces, cuando algún microorganismo extraño entra al cuerpo, ellos lo atacan con más fuerza. Ok, aportan que como antioxidantes y... Sí, vitaminas, proteínas, es muy alto en proteína y bajo en grasa, entonces es un alimento muy saludable. Para la gente que tiene problemas del colesterol, consumirlo les favorece mucho por ser bajo en calorías. Y para la gente que tiene problemas del corazón, a nivel cerebral, estomacal, he escuchado también que son un muy buen sustituto de la carne también. Por eso, porque él es bastante alto en proteína. Ya la otra parte, que es el sabor que él tiene, es muy parecido a una carne. Y bueno, ya por la parte gastronómica, nosotros decimos que el hongo es un alimento universal, porque en general, cualquier hongo, ¿verdad? Es universal porque cualquier persona lo puede consumir. Claro. Usted no tiene restricción para comerse un hongo. Si usted es vegano, usted se puede comer un hongo. Si usted es vegetariano, se puede comer un hongo. Si es celíaco también. Cualquier persona se puede comer un hongo. E incluso nosotros empezamos a sacar un producto derivado del hongo, que es el hongo en polvo, porque alguna gente nos decía, es que a mí no me gusta la textura del hongo, sabe muy rico, cierto, pero no puedo con la textura del hongo. Entonces había gente que quería aprovechar ese sabor en la comida, pero no quería tener el tacto, el gusto de la textura. Entonces, con el hongo en polvo se logra el sabor, pero no la sensación esta. Y la gente que quiere aprovecharlo como medicina, entonces lo puede consumir en té, que es una manera muy, muy tradicional de consumirlo. Y la gente se lo pone a las sopas, a los batidos, condimenta comidas, lo pone para empanizar, claro, y le saca todo el sabor. Qué bien ese segundo uso. Vi por ahí hace un tiempo que ustedes participaron en este programa que es como una incubadora o una aceleradora de negocios, de mentes, como un concurso. Es un reality show, que se hace en conjunto con Auge de la Universidad de Costa Rica, para el desarrollo de emprendimientos. Usted concursa, primero se hace una selección, es a nivel nacional, usted manda su proyecto a concursar. Empezábamos haciendo un video, nosotros lo hicimos con lo que teníamos. Un teléfono. Sí, nos quedó muy bien, muy, muy bien. Yo digo que solo el video ganaba. Sí, la verdad es que quedó muy bien. Le pusieron cariño. Sí. Hicimos el video, lo enviamos la información. Eran 147 proyectos a nivel nacional. Y nos eligieron. ¿Y qué requisitos previos piden, digamos? Porque esto es una aceleradora. Sí. Auge es una aceleradora, no es una incubadora. ¿Tiene ambas? Tiene ambas. Lo que pasa es que depende del nivel en el que esté su proyecto. Entonces se lo meten o a desarrollarlo o a incubarlo. ¿Verdad? Ahora, todo esto es un show, ¿verdad? Claro. Usted ya después lo llevan a usted a televisión y todo, y hacen la publicidad con usted, o sea, usted participa y todo, hacen el show, pero meramente los fondos, usted puede acceder a ellos sin participar en esto de estos concursos y estas el concursar con otros proyectos. Usted puede con su proyecto arrimarse a Auge y mandar una solicitud y decirle: yo tengo este proyecto tal, está en tal etapa de desarrollo, camina así, se trata de esto, y yo quiero apoyo de ustedes para desarrollar mi proyecto. Estos son fondos no reembolsables del gobierno. Son fondos que vienen del sistema Banca para el Desarrollo, ¿verdad? Exactamente, entonces usted puede acceder a eso, nada más que se hace un convenio, ¿verdad?, entre TDMás y Auge,
para agarrar más proyectos y hacer Ujú. más propaganda del uso de estos recursos. Sí, que viene siendo como me parece a mí como un Shark Tank, ¿no? Como un tipo de imitación de Shark Tank. Sí. Entonces, usted puede acceder a esos fondos. Ok, Igual. ok. Y tiene como diversos montos o hay un monto específico al que usted puede acceder. Hay un monto específico. Ok. Nosotros, bueno, en el programa se nos decía que usted podía acceder a una cantidad muy grande de dinero, Ujú. y en realidad no, en realidad los fondos tienen un tope. Un límite. Sí, tienen un tope, pero sí, digamos, en el momento que usted logra acceder a eso, sí le da una inyección bastante considerable. Ujú, ujú. Sí, claro que para un emprendimiento, dependiendo de la etapa en la que estés, es vital ese tipo de inyecciones de dinero. Sí, nosotros hemos tratado de llevar el proyecto bien estructurado y hacer cosas diferentes para que tenga bastantes puntos a la hora de concursar en algo. Nosotros antes de ese estuvimos en uno de Procomer y lo ganamos, nos dieron en ese entonces $2,000 que los invertimos en el proyecto, y después de eso, bueno, estuvimos en ese otro de auge. Estuvimos en uno a nivel internacional, nos pasaron de etapa, pero eso ya a nivel internacional es duro. Ahí Sí, hay me proyectos muy buenos. ¿Y compiten por categorías, por tipo de negocio o compiten, qué sé yo, como ustedes competirían con empresas de tecnología y demás o por sectores? Sí, los dividen, Ok. por Por sectores, pero ellos buscan como algo en específico, como algo que esté, por ejemplo, piden agrotendencia o algo, agrotecnología. Entonces, lo que más se acerque a ese tema, entonces lo van escogiendo. Ese que participamos a nivel internacional, nos pasaron a una segunda etapa. Entonces ya para nosotros fue bueno porque es a nivel internacional, hay Claro. demasiado, y nosotros somos muy pequeñitos, aunque sacamos cosas muy buenas. Hay países que tienen una tecnología extraordinaria también y ideas muy buenas. Y también creo que hay ejemplos de países que tienen muy buena política pública en cuanto al desarrollo de emprendimientos. Por ejemplo, creo que es Alemania, que tiene índices muy altos de participación de emprendimientos en la economía. Que aquí en Costa Rica el grueso de la economía se basa en transnacionales, inversión extranjera directa y turismo. Y ya después empieza como a subcategorías, que emprendimientos de esto, de lo otro, ¿verdad? Pero hay países donde la política pública está muy enfocada a fortalecer la economía local en todas las áreas en todos los sectores. Imagínense lo bueno que era este concurso, que la final era en Dubái. Claro. A exponerle a personas allá en una conferencia en Dubái. O sea, llegar ahí ya, si usted lo pegó ahí, ya es otra historia, ¿verdad? Okay. Y esta experiencia en Dementes, ¿cómo fue? Digamos, obviamente es un show, pero ¿cómo inicia? ¿Hay un proceso de acompañamiento? ¿O Sí. cómo es la selección de los proyectos? ¿Qué toman en cuenta? Acá, bueno, ellos toman mucho en cuenta que el proyecto esté en todas, ¿verdad? Que esté bien estructurado. Que tenga un modelo de negocio bien hecho. Ajá, exactamente. Después le ponen a usted un mentor, un profesor que lo va a guiar durante el proceso y nos va a dar herramientas para nosotros fortalecernos más y poder competir a mejor nivel. Durante el proceso se da mucho aprendizaje, porque hay que investigar sobre el mismo proyecto, sus debilidades, sus fortalezas, para estar ahí, porque usted va a recibir ataques. Claro. Y va a recibir, o tiene que exponer todo lo bueno que usted tiene y estar preparado para lo que venga. Eso era un concurso en el que a usted le hacían una pregunta que usted ni idea que se le iban a hacer, y esté preparado porque son rudos. Claro. Entonces hay que investigar mucho sobre el mismo proyecto, que fue una de las cosas que nos dejó. Investigar sobre nosotros mismos, sobre el proyecto, sobre nuestras fortalezas, nuestras debilidades, la competencia. Sí, todo. Que a fin de cuentas todo es beneficio para ustedes mismos, sí, se gane o no. Exactamente. Además de eso, los contactos que nos iban dejando, porque solamente este señor, don Johnny, don Johnny Poveda, que nos dejó este programa, él es un profesor del TEC, nos ayudó muchísimo, una excelente persona. Y aparte del contacto de él, que es un profesor del TEC, también nos dejó después
él se quedó con el proyecto de nosotros para ponerlo para lo que los estudiantes hicieran con nosotros sus tesis, sus proyectos. Incluso ya... Como caso de estudio, digamos. Sí, entonces ya van 2 grupos del TEC que han hecho las prácticas con nosotros, las prácticas no, las tesis y todo con nosotros. Por ahí ya me estaban comentando otro este año que quieren también hacerlo. Y parte del proceso que se ha dado con el crecimiento del proyecto también ha sido el conseguir otra semilla del hongo. Entonces por ahí la gente del TEC ya nos está ayudando, porque ellos tienen un super laboratorio. Claro, sí. El mejor del país, de sí, hecho. entonces ya por ahí, ya ellos están ayudándonos, y todo eso ha sido contactos que nos han quedado con ellos, y que el TEC dice, o esta gente es de confianza, o son buenos, porque el profesor lo dice, y porque aquí lo demostraron. Claro. Entonces, el estar ahí son puntos para el proyecto. Usted puede decir, bueno, estuvimos a nivel nacional entre los mejores 3 proyectos. Y volviendo un poco a la parte del proceso de siembra, ustedes logran una primer cosecha, ¿y cómo inician ese proceso de comerciarlo? ¿Cómo logran accesar a los primeros clientes y demás? Nosotros iniciamos cuando ya teníamos los primeros 200 troncos, los segundos 200 troncos que sembramos. Nos emocionamos un montón porque hay que esperar 8 meses para ver el primer fruto. Ok. Entonces nosotros decimos que es como tener un bebé. Casi. Entonces, digamos que salió prematuro un poquito. Entonces, esperamos esos 8 meses con la incertidumbre, ¿verdad? Veníamos de perder 200. Investigamos y todo, ya íbamos mejor, pero estábamos aprendiendo. A los 8 meses ya empezaron a dar los primeros frutos. Entonces ya vuelve otra vez la ilusión. Decimos, sí logramos hongos, ahora hay que mejorarlo. Con amigos y familiares empezamos a distribuir los primeros hongos, unas bandejitas plásticas que utilizábamos, y ellos nos empezaron a comprar los primeros, nos comíamos algunos, después aumentamos un poquito más, llevábamos a la feria, apareció un muchacho que nos recibía el hongo en la feria, él lo vendía ahí. Después fuimos aumentando, le dábamos a clientes, teníamos varios clientes personales, particulares, y después aumentamos bastante la producción y no sabíamos a quién venderle, nos comíamos un montón de hongo. Entonces no sabíamos a quién venderle, y por lo menos no se iban a enfermar. No, eso sí, salud teníamos para tirar para arriba. Apareció un muchacho de la zona de Cartago, que él nos ofreció comprar de prácticamente todo. El 80% de la producción se la vendíamos a él. En ese momento le vendíamos 25 kilos de hongo por semana a él. Okay. Él se llevaba el 80% de la producción. ¿Y ya cuando esto habían logrado tener este sistema de producir semanalmente, o apenas estaban como desarrollándolo? Ya producíamos semanalmente. Cuando contactamos con él, ya producíamos semanalmente. Eso fue hace dos años, porque cuando empezó la pandemia, que nosotros éramos, él nos compraba los hongos, inició la pandemia y nosotros decíamos, ahora sí, nosotros tenemos un producto que no es de la canasta básica. Claro. Un producto que tiene un precio más elevado que los otros porque es de calidad gourmet. Es un hongo muy fino, digamos. Sí, y que se consume principalmente en gastronomía, que justamente fue el sector que exactamente. Que cerró. Entonces nosotros decíamos, nos va a llevar. Sí. Y ya cuando la pandemia empezó, ya lo más bravo, que ya llegó a Costa Rica y empezó a afectar, empezaron a cerrar estas escuelas y colegios y todo, y empezaban a cerrar lo que eran actividades públicas y los restaurantes, en parte. Bueno, nosotros ya teníamos un mes de pandemia y el Señor nos seguía comprando y seguíamos vendiendo y estábamos bien, ¿verdad? 2 meses de pandemia, seguíamos vendiendo y nosotros decíamos, es bueno, o sea, el proyecto es bueno, si es un producto así, si está sobreviviendo la pandemia en 2 meses, y ya habían negocios que habían cerrado, restaurantes y todo, gente que ya se veían locales, se venden, se alquila y todo. Cuando eso no habían entrado en la incubadora en la aceleradora.
No. ¿O sí? No, creo que no. Creo que no. O se dio por ahí. Se dio después, porque cuando fuimos al programa estábamos en pandemia. Fue despuesito de eso. A los 3 meses de pandemia, el señor nos dijo, no les puedo, denme un chance porque cerraron restaurantes, cerraron ferias un y chance todo. que pase la pandemia. Entonces, denme un chance, yo les aviso. Y nosotros dijimos, ok, está bien. Entonces, el 80% de la producción se fue abajo. Entonces, teníamos 25 kilos que no teníamos dónde venderlos de un día para otro. ¿Y cuántos hongos se necesita para hacer 1 kilo de hongos? ¿Cuántos hongos? Sí. Nosotros los sacamos por bandejas, porque para una bandeja de 200 gramos se necesitan entre 12 a 8 hongos, porque el hongo varía mucho el tamaño. Entonces, hemos sacado una bandeja de hongos de un hongo que pesó 215 gramos. Pero pueden ser hongos pequeñitos que son un montón y nos hacen 200 gramos. Entonces es muy también variable. Difícil decir exactamente. Pero sí, o sea, 25 kilos de hongo, entonces es un buen bulto de hongo. Sí, claro, sí, es bastante. Entonces ahí viene otro paso difícil para el proyecto. Porque está uno montado bien y de repente a otro le dicen, no, o sea, no podemos más comprar el producto. O no nos dijo eso, nos dijo, denme un chance. Ese es peor. Porque si usted le dice, no podemos comprar más, usted busca ver qué hace. Pero si le dice, aguánteme un toquecito, usted se queda esperando. Claro. Y nos quedamos esperando y esperando y esperando. Y después yo le escribí al señor y no me contestaba. Y lo llamaba y no me contestaba. Entonces es más difícil. Y ya ahí decidimos entonces buscarle venta a los hongos que teníamos ahí. Y nos tiramos al agua. Nosotros no habíamos hecho ningún esfuerzo en ventas, en publicidad, porque todo estaba vendido. Entonces nos fuimos para Escazú y empezamos a buscar restaurantes que creíamos posibles compradores potenciales. Y yo fui caminando a varios restaurantes, caminé por Escazú, dejaba muestras, dejaba tarjetas. Y había un automercado ahí en Escazú. Y digo yo, voy a entrar al automercado a ver si hay shiitake. Y entré y habían de todos los que podían haber menos shiitake. Digo yo, qué raro. Y le pregunto a una muchacha, ¿con quién hay que hablar para ingresar un producto? Y ya me dijo, ¿cuál producto? Dice, hongos. Y ya me pasó el número de un contacto. Llamé de una vez, y les expliqué que tenían cierta cantidad de hongos, que eran shiitake, que éramos de Pérez Celedón y todo esto. Y me dice, sí nos interesa. Nosotros tenemos el código abierto para el producto, pero no tenemos el producto. Y una vez, la siguiente semana se les llevó la muestra y ya empezaron los papeleos para ingresar, y a mediados de diciembre, hace 2 años, ya entramos en automercado. Y ese es, me imagino, el comprador más grande que tiene. Mano, yo creo que nos pasamos un montón de tiempo. Sí, porque nos emocionamos. Contanos así rápidamente lo del tema del turismo, que es como el eje central del podcast, y cómo pueden contactarlos para los tours y demás, y de qué trata un poco el tour. Bueno, toda esta explicación parte de la historia de cómo se dio el proceso del proyecto, de lo difícil y de lo aprendizaje, lo que nos interesa más que la gente se lleve, que es esta parte de insistir en un proyecto. Si usted es emprendedor o si usted quiere desempeñarse en su empresa y ser un buen empleado, entonces investigar sobre todo eso que usted hace. Parte de eso hablamos en el tour. Se les da la explicación de todo el cultivo, de cómo se cultiva, se lleva al lugar de producción para que usted vea el hongo donde está, donde crece, y cómo se ve la espora, que es la semilla que mucha gente no logra entender. Después se le da una degustación del producto, se le explica los beneficios del hongo, para qué funcionan. Tenemos también una zona verde, donde tenemos una piscina para niños con un tobogán. Todo es muy artesanal, todo es muy rústico, ¿verdad? Porque queremos eso, mantener un poco lo que es la esencia del pueblo. Es un pueblo, ¿verdad? Claro. Es algo rural. Entonces mantenerlo, pero tenemos unas mesitas, una zona verde donde usted puede estar con la familia, con los chiquitos. Tenemos una parrilla, una super parrilla para que usted pueda, hongos. Exactamente, o lo que usted quiera cocinar ahí. Puede cocinar en una olla de carne, un pollo, bueno, variedad de cosas.
Ahora estamos trabajando en hacer unos senderos también, para que la gente pueda caminar por ahí, y vienen un montón de cosas por ahí. Okay. Juegos tradicionales, carreras de cinta a caballo, con caballito de madera, uno de tirar pelotas y meterlos en una tabla, algo interesante, carreras de saco. Sí, estos juegos que jugábamos nosotros de carajillos que ya hoy exactamente pasaron a la historia, digamos. Y ahora estamos metiéndonos un poco con lo que es el turismo para escuelas y colegios también, porque sí tenemos varias escuelas que nos han preguntado sobre el tour, porque hacen un estudio de biología, claro, y entonces quieren llevar a los estudiantes a que conozcan el mundo de fungi, ¿verdad? El mundo de los hongos, y el proyecto se presta totalmente para esto, ¿verdad? Claro. Ok, ¿y redes sociales? En Facebook estamos como OAX, o Hongo Shiitake Paraguas, ahí nos pueden encontrar. Ahora estamos haciendo algunos posteos bien bonitos sobre turismo para que la gente tenga un poco de información. Ahora también estamos hicimos una página web que se llama Ongoax. 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 Ajá. OAX es O-A-K-S. Ok. Y entonces por ahí significa del roble. Ok. Porque ese es como el crecimiento de todo. ¿En qué lengua? Inglés. En inglés. Del roble significa. El teléfono sería 7066-2353. Por ahí nos contactan, llamada o WhatsApp, y nos envían la información para acomodarlos en la agenda. O eso funciona a nosotros con reservación. Usted nos dice qué día y nosotros lo acomodamos, vemos si está disponible o nos ponemos de acuerdo. Excelente. Eric, muchísimas gracias. Ya saben, sígalos en Facebook, sígalos en todas las redes sociales. Consuman hongos porque son muy buenos para la salud. Totalmente. No sé aquí en Pérez dónde se consiguen. Acá puede ser en la Feria del Agricultor. En la Feria del Agricultor. Ok. Sigan a La Raíz Podcast en Instagram, en Facebook. Vean los episodios en YouTube. Denle like, suscríbanse, compártanlos para que el proyecto siga creciendo y podamos seguir haciendo estos episodios y contando historias interesantes como la que nos trae Eric hoy y las que vamos a seguir contando. Muchísimas gracias y esto ha sido todo por hoy.